Bueno, entramos entonces en la última parte del curso. En esta parte del curso vamos a ver lo que se conoce como la física moderna. Bueno, esta física se llama así moderna porque viene a reemplazar las teorías clásicas de la mecánica y del electromagnetismo. A pesar de que se llame moderna, realmente no es la que se hace en nuestros días, sino es la que comienza a partir más o menos del año 1900. A partir de esta época se inventaron o se descubrieron teorías que venían a reemplazar las teorías anteriores, ¿no? La mecánica y el electromagnetismo. Esto se logra por observaciones e interpretaciones de un nuevo conjunto de experimentos más sofisticados. Estas nuevas teorías se componen, por ejemplo, de la relatividad especial de Einstein o de algunos conceptos que se llamaron los conceptos cuánticos o la mecánica cuántica o la física cuántica. Surge en este periodo, además, un nuevo concepto de lo que es la luz, que conocíamos o conocemos que es una onda electromagnética. Sin embargo, ciertos experimentos muestran que ese concepto de onda no se ubica bien o no corresponde del todo a la realidad. Y vamos a empezar entonces con lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Bueno, que es básicamente lo siguiente. Entonces tenemos acá un esquema del experimento que se realiza para ver este efecto. Y se compone de una placa por aquí y una placa por acá. Esta placa la vamos a llamar emisor y esta placa la vamos a llamar colector. Ellas están encerradas en un tubo de vacío, ¿no? Entonces le sacan el aire a esto, meten aquí las placas y cerramos acá el circuito. Esta A que aparece acá es un amperímetro. Entonces él no perturba, digamos, el circuito, este circuito que estamos formando acá, no lo perturba. Su misión es contar la corriente o medir la corriente que pasa por el circuito. Bueno, aquí inicialmente vamos a suponer que existe una fuente de voltaje, pero inicialmente vamos a tomarla como 0. Bueno, el experimento consiste en lo siguiente, que por acá tenemos luz, puede ser una lámpara, puede ser un bombillo, puede ser un láser, lo que sea, y alumbramos o dirigimos nuestro rayo o dirigimos nuestra fuente de luz, nuestro vector de Poynting en esta dirección. Así de esta manera. Entonces tenemos luz por acá, una lámpara, lo que sea, y tenemos luz por acá. Lo que sucede después de que esta luz incide en esta placa, en el emisor, lo que sucede después es que se genera una corriente en el circuito. Así, en esta dirección, se genera una corriente. Aquí tenemos una diferencia de potencial de 0. Recordemos que una fuente de voltaje en 0 es como si tuviésemos un alambre aquí solamente, ¿no? Entonces tenemos nuestra corriente que se forma cuando uno arroja luz o hace incidir luz acá en esta placa. Bueno, el primero en ver este fenómeno, llamamos el descubridor del fenómeno, fue Hertz, por allá antes del 1900. Esto lo hizo en 1887 mientras investigaba la radiación electromagnética, o sea, las ondas electromagnéticas. Bueno, en esta época ya se conocía el concepto de electrón, es decir, que cuando se establecía una corriente en un circuito, lo que se pensaba era que eran partículas cargadas fluyendo por el circuito. En este caso, la interpretación es que son electrones que se despiden de esta placa y viajan hasta esta placa y vienen y hacen este recorrido. Bueno, aquí los electrones corren hacia la derecha, son electrones con carga negativa, es por eso que la corriente va en sentido contrario, una corriente positiva. Digamos, acá son 3 amperios, es porque hay un conjunto de electrones que están recorriendo el circuito en la dirección contraria. Entonces, ya sabiendo que son electrones, así de esta manera, que se generan acá debido al choque de luz, entonces asumimos que la corriente que se genera es debido al paso de los electrones. Y ese sería básicamente el efecto fotoeléctrico. Bueno, antes de continuar, vamos a definir el número E. Bueno, así de esta manera. E es un número, es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, este número está relacionado con la carga del electrón y con la carga del protón. Bueno, ¿de qué manera? La carga del electrón
es menos e, es decir, es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga del protón es igual a e, es decir, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, en la época ya se tenía entendido que las cosas estaban hechas de átomos y que el átomo tenía estructura. ¿Cómo así estructura? Es decir, que los átomos estaban compuestos a su vez de otras partículas pequeñas, ¿no? Neutrones, protones y electrones. Y son los electrones a los que les adjudicamos el hecho de que existan corrientes eléctricas. ¿Por qué? Porque ellos están en el átomo y se desligan fácilmente de este, ¿no? Para poder recorrer, digamos, todo este circuito. Entonces, como vemos acá, es la luz la que hace que se desprendan electrones. Aquí se pueden usar algunas analogías, es como si esto tuviera algunas partículas y un chorro de agua estuviera sacando las partículas hacia acá, ¿no? La luz, sabemos que se compone, o eso es lo que pensamos, que es una onda y que se compone de campo eléctrico y de campo magnético, y además que tenemos un vector de Poynting asociado. Entonces tendríamos un vector de Poynting en la dirección de propagación. Recordemos que él es igual a 1 en mu sub 0, campo eléctrico, cruz, campo magnético. Bueno, vamos a ver una simulación para que esto quede un poco más claro, todas estas ideas. Bueno, aquí tenemos nuestro simulador, está un poquito aquí en inglés, esto es efecto fotoeléctrico. Por aquí tenemos target, que significa blanco, ¿no? Blanco es el material acá, que es el que va a ser el blanco de esto acá, que es nuestra lámpara, ¿no? Entonces aquí hay una lámpara, vamos a tener nuestra onda electromagnética, o nuestra luz más bien, dirigida hacia esta placa, y van a saltar partículas para allá. Bueno, primero vamos a explicar todo esto acá. Intensity aquí, que dice, es la intensidad, es decir, es el valor promedio del vector de Poynting de la lámpara, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las unidades, ¿no? Las unidades son unidades de intensidad, es decir, julios por segundo sobre metro al cuadrado. Bueno, aquí con esto le vamos a poder variar el color a la luz, ¿no? Entonces, bueno, también podremos meter luz ultravioleta acá, que es luz que no es visible, ¿no? Pero podemos meter aquí cualquier color de luz, ¿no? Bueno, entonces nuestra lámpara va a tener diferente color. Bueno, no nos vamos a interesar mientras tanto en esto. Entonces tenemos aquí la intensidad, podemos escogerla. Y por acá tenemos nuestro circuito. Y acá tenemos nuestra fuente de voltaje. Bueno, la corriente la vamos a poner acá, el amperímetro, perdón. Lo vamos a poner acá, antes lo teníamos acá en el dibujo anterior, ¿no? Pero este es el que nos va a medir la corriente. Bueno, la idea entonces es la siguiente. Tenemos luz de 378 nanómetros. La frecuencia ya sabe cómo la sacan. C sobre lambda. Ahí sacamos la frecuencia de la luz. Y vamos simplemente a aumentar el vector de Poynting, la intensidad. Bueno, entonces como observamos, se empiezan a arrancar electrones de acá, de esta placa. Vamos a parar un poco acá. Vienen de acá para acá y observemos que acá se va generando una corriente. Acá no hay una diferencia de potencial. Aquí esto es cero, la pila es simplemente como si fuese un alambre. Después la vamos a utilizar. Bueno, hay un dato acá importante que quiero que observen antes de volver al tablero, que es la siguiente. Existen unas partículas que son más rápidas que otras, ¿no? Entonces esta por acá que va por aquí que estoy siguiendo va lenta, otras van mucho más rápidas. Bueno, aquí tenemos la opción de que nos muestre únicamente los electrones de más alta energía. Con eso se refieren a los de más alta energía cinética, es decir, a mayor velocidad. Entonces me muestra solamente los más veloces acá. Sí, esos son los más rápidos. Y vamos a verlos todos. Entonces ahí vemos todos, rápidos y lentos. Entonces, no todos los electrones salen igual de rápido, ¿no? Como si uno tuviese una pared acá, digamos sucia, y hay mugre que sale más rápido y mugre que sale más lento, ¿no? Hay otro que simplemente se queda y es difícil de sacar. Entonces, esto, ya les voy adelantando, depende del material que uno use. Entonces hay materiales que se dejan sacar más fácilmente los electrones, pero también en todos ocurre ese fenómeno. Unos electrones son más rápidos que otros, ¿no? En este caso. Entonces, los materiales a veces se ponen más difíciles
para que se les salgan los electrones y otros son más fáciles. Aquí en el simulador podemos cambiar eso, ¿no? Tenemos zinc, cobre, platino, calcio. En este caso tenemos sodio, que es el caso más común y que fue el que usó Hertz en su experimento. Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente aquí. Ya vimos cómo era el fenómeno, cómo era el experimento, y vamos ahora a asumir que existe un campo eléctrico en esta región. Ese campo eléctrico va a estar relacionado con la fuente de voltaje. Si tengo una fuente de voltaje, va a aparecer un campo eléctrico. Vamos a suponer primero que tenemos un campo eléctrico en la dirección hacia la izquierda, digamos. Bueno, así de esta manera, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, vamos a suponer un sistema coordenado de la siguiente manera. La dirección X positiva hacia la derecha, la X negativa hacia la izquierda, y vamos a considerar el eje vertical como el eje Y. Bueno, en este caso, entonces el campo eléctrico va a tomar la forma siguiente. Vamos a suponer que es un campo eléctrico constante. Va a tomar esta forma, donde E sub 0 es una constante mayor que 0, de tal manera que el campo va hacia la izquierda. Bueno, ese campo va a estar dado por la fuente de voltaje que yo tengo acá y vamos a ver más adelante cómo están relacionados esos dos. Si existe un campo eléctrico aquí, en esta región, eso va a hacer que los electrones se aceleren. Va a imponer una fuerza sobre los electrones. Y esa fuerza, vamos a llamarla F sub E, está dada por la carga de la partícula, que está ahí, por el campo. Esa fuerza eléctrica entonces está dada por la carga de esta partícula, que es menos E, donde E es 1.602 por 10 a la menos 19. Y E va a ser esto, ¿no? Menos E0 en dirección Y. Y esto es igual a menos por menos da más E, que es un número positivo, E0, que es un número positivo en la dirección Y. Entonces, un campo dispuesto en esta manera genera una fuerza hacia la derecha. Bueno, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, los electrones salen por acá con cierta velocidad, uno más veloces que otros, ¿no? Uno más rápidos que otros. Y le vamos a aplicar un campo eléctrico para ayudarlos a que se muevan. Bueno, esto hará que los electrones que siempre estaban a velocidad constante, como observamos en el experimento, siempre iban a velocidad constante, uno más rápidos que otros, pero a velocidad constante va a hacer que se acelere y seguramente que se incremente la corriente por el circuito. Bueno, vamos a asumir que los electrones aquí salieron con cierta velocidad inicial. Entonces, acá van a tener una velocidad final. Entonces nosotros podemos coger la fuerza eléctrica, aplicar segunda ley de Newton y calcular la velocidad con la que el que partió de aquí con velocidad, digamos, v sub 1, llegue acá con velocidad v sub 2. Así de esta manera, ¿no? Velocidad 1 y velocidad 2 acá. Algunos salen con una velocidad 1, con cierta velocidad, otros salen más rápidos, otros salen más lentos, y acá pues llegarán más rápido o más lento dependiendo de cómo salieron. Bueno, otra forma de calcular eso, sin tener que resolver la segunda ley de Newton, es a través del teorema de trabajo y energía. Bueno, ¿qué dice? Dice lo siguiente. La integral de F, en este caso F sub E, punto de L, es igual a 1/2 de la masa de la partícula, la velocidad en 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa, la velocidad en 1 al cuadrado. Aquí estamos asumiendo que conocemos la velocidad con la que salen, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, esta integral vamos a asumir que dl es igual a dx en dirección y. Bueno, entonces la integral de la izquierda va a ser f, ¿pero qué es f? E es 0. En dirección y, producto punto de x en dirección y eso es igual a la diferencia de la energía cinética. Bueno, a estas cantidades a veces las vamos a llamar K sub 2 y K sub 1, es decir, K de energía cinética. Entonces, energía cinética en el punto 2 menos energía cinética en el punto 1. Bueno, aquí está integral, entonces nos da I punto I, nos da 1, y vamos a integrar desde x1 hasta x2.
2. Es decir, vamos a asumir acá arriba que este es el punto x1 y este es el punto x2. Bueno, como esto es constante, simplemente tenemos dx y evaluamos x entre x2 y x1. Entonces, bueno, es fácil ver que esto da x2 menos x1. Y eso es igual, digamos que a k2 menos k1. Bueno, a esta diferencia x2 menos x1 vamos a llamarla L. Entonces tenemos E0 por L igual a k2 menos k1. Si asumimos que conocemos k1, pues eso nos da a conocer k2. Entonces tenemos E0 L más k1 igual a k2. Bueno, mientras E sub 0 sea mayor, es decir, el campo sea más intenso hacia la izquierda, ¿qué vamos a obtener? Ellos salen con k1, vamos a obtener mucho más k2 y seguramente aumentemos nuestra corriente. Bueno, entonces ahora vamos a conocer cuál es la relación que hay entre esa diferencia de potencial y el campo eléctrico. Bueno, resulta que la diferencia de potencial entre esos dos puntos está relacionada con el campo eléctrico de la siguiente manera. Menos E punto dl, de esta manera. Bueno, pero ¿qué es E punto dl? E a qué es igual. Pues pongámoslo por acá. E, si ustedes recuerdan, era menos E0 en la dirección Y. Entonces aquí vamos a tener menos por menos da más. Vamos a tener entre x1 y x2 E0 por dx. Es decir, finalmente, si hacemos la integral, nos va a dar E0 por L. Entonces nosotros vamos a poder escribir esta ecuación de acá o esta de acá en términos de delta B. ¿De qué manera? Pues E por la diferencia de potencial es igual a K2 menos K1. Bueno, esa diferencia de potencial tiene una polaridad, ¿no? Entonces tenemos acá más y menos. Entonces el campo eléctrico va desde el terminal positivo hasta el terminal negativo. Bueno, entonces aquí vamos a tener una fuente de voltaje. Eso significa tener un campo. Si la polaridad es positiva acá y negativa aquí, significa que el campo va hacia la izquierda y estamos ayudando a que los electrones vengan para acá y con eso vamos a aumentar la corriente, el flujo de electrones hacia acá y la corriente en la dirección inversa. Entonces vamos de nuevo al simulador y vamos a activar la pila que veíamos ahí. Bueno, acá tenemos de nuevo nuestro simulador. Entonces vamos a aumentar aquí la intensidad de la luz y ahí vemos cómo empiezan a aparecer los electrones, unos más rápidos que otros, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar a manipular acá nuestra batería. Bueno, la batería tiene su lado positivo aquí y su lado negativo acá. Esto hace, cuando sea diferente de cero, o hará un campo en esta dirección, un campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico va a hacer que las partículas se aceleren hacia la derecha, puesto que son electrones. Entonces, digamos que a ojo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a empezar a subirlo acá, y vemos cómo se van acelerando más las cargas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener un voltaje positivo, tenemos un voltaje negativo? Entonces, si tenemos un voltaje negativo, este sería para el positivo, ¿no? Positivo. Si tuviésemos uno negativo, el vector E iría en esta dirección. ¿Eso qué efecto produce sobre los electrones? Bueno, produce que ellos se pongan más lentos, que se frenen, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces aquí estábamos en 0. Aquí los aceleramos, ¿no? Aquí vamos para 0 y ahora empieza a ser negativo. Entonces empiezan a sentir una fuerza hacia allá, ¿no? Y lo más veloces alcanzan algunos a llegar, vamos a ponerle aquí 0 menos 0,6, menos 0,40.
Bueno, todavía los más rápidos alcanzan a pasar, ¿no? Todavía alcanzan a pasar. Pero ya llega un punto en el que ya no pasa nadie. Entonces vamos a hacer el análisis matemático en este caso. Estábamos entonces por acá en el tablero y teníamos esta ecuación de acá, ¿no? Teníamos esta ecuación. De esta ecuación surge la que ya teníamos, que es esta de acá, que es la siguiente. K2 es igual a E delta B más K sub 1. Es decir, si ponemos un campo eléctrico hacia la izquierda, delta B es positivo y vamos a tener mucha más velocidad de la que tenían cuando salían de la primera placa, ¿no? Salen de la primera placa con cierta velocidad, con cierta energía cinética K sub 1 y K sub 2 se aumenta debido a que delta B es positivo. Ahora, vamos a asumir un delta B negativo. Entonces, delta B menor que 0. Esto hace que el campo vaya a la derecha. Es decir, que E ahora sea igual a E0 en dirección I y que la fuerza eléctrica vaya al contrario, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica sería menos E0 en dirección I. Bueno, como delta B es menor que 0, vamos a escribirlo de esta manera. Delta B va a ser igual a menos la magnitud de delta B. Bueno, cuando uno tiene números negativos o variables negativas, las suele escribir así. Entonces el valor absoluto de, por ejemplo, si delta B es menos 5, es 5 por menos, pues ahí nos dice de una vez que es negativo. Bueno, si lo metemos en esta ecuación de acá, entonces vamos a obtener menos E delta B igual a K2 menos K1. Esto hará que K2 sea igual a K1, pasamos a sumar, menos E delta B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Salen con energía cinética K1. Y lo que va a hacer delta B es restar para obtener K2. Es decir, K2 va a ser menor que K1. Pues va a llegar el punto en el que K2 sea 0, ¿no? Pero entonces hay una cosa muy importante. No todos los electrones salen con K1. Vamos a investigar solo aquellos que tienen el K1 que es el máximo posible. Entonces vamos a llamar a K1 Kmax. ¿Qué es Kmax? La energía cinética de los electrones más rápidos. Entonces solo vamos a tomar los más rápidos. Entonces, si delta B es lo suficientemente grande, va a igualar a ese K1 y los electrones van a llegar con velocidad 0 a la placa de la derecha. Entonces van a salir electrones por la placa de la izquierda. Vamos de nuevo al dibujo. Van a salir electrones aquí, en esta placa, y van a llegar hasta acá con velocidad 0. Esos son los más rápidos. Los más rápidos van a llegar acá con velocidad 0. Eso implica que K2 sea igual a 0 y por lo tanto tenemos que K1, que ahora lo llamamos Kmax, sea igual a E por ese delta B. Bueno, delta B, ¿cómo lo obtuvimos? Aquí teníamos nuestra pila. Aquí por lo general hay una perilla. Uno maneja esa perilla, hace que esto se vuelva negativo y llega a un punto en el cual ya uno no ve corriente. Cuando no ve corriente, eso nos dice sobre la energía cinética máxima de los electrones. Entonces, en definitiva, en resumen, todo este arreglo experimental de acá, esta fuente de voltaje se usa para medir la energía cinética de los electrones más rápidos que salen por el emisor. Y a este delta B en magnitud, en los libros lo llaman B sub S, ¿no? A veces a la diferencia de potencial la llamamos también con una B, ¿no? Quitándole, digamos, este triangulito que significa diferencia de potencial. A veces las diferencias de potencial en circuitos las manejamos simplemente con una B. Recordemos que para física B es el potencial. Entonces la diferencia de potencial es la diferencia entre dos potenciales, entre B en una parte menos B en la otra. Pero en teoría de circuitos a veces la diferencia de potencial también la tratan con B así mayúscula, solamente sin el diferencial o sin el triangulito este. Ese viene de
la palabra stopping, de que es parado o frenado. Entonces a este V sub S lo llaman potencial de frenado, de tal manera que la energía cinética máxima de los electrones es igual a E por V sub S, donde V sub S lo llamamos potencial de frenado. Bueno, desde el punto de vista de la física, este no es un potencial realmente, ¿no? Este es una diferencia de potencial, pero como ya les dije, entonces en circuitos a veces son indiferentes, ¿no? Entonces lo llamamos potencial de frenado. Bueno, entonces, todo esto, ¿para qué es? Simplemente para medir esto desde un punto de vista experimental, la energía cinética máxima de los electrones. Entonces, de nuevo, simplemente tenemos luz acá, la dirigimos hacia el emisor, salen electrones, unos a una energía cinética, otros a otra, y tenemos un arreglo experimental para medir cuál es la energía cinética de los electrones que salen más rápido. Entonces, inicialmente tenemos este arreglo así, sin ninguna diferencia de potencial acá, sin ninguna fuente de voltaje. Y ellos salen, algunos con cierta K sub 1, otros con otra K sub 1, diferentes, o una gama de energía cinética. Entonces nosotros queremos saber como experimentales cuál es la energía cinética de los que salen por acá. Existe una manera, le ponemos una fuente de voltaje acá y con eso podemos experimentalmente saber cuál es la energía cinética de los electrones más rápidos que salen por acá. ¿Y cómo se hace eso? Pues le movemos la perilla hasta que no salgan más, hasta que la corriente se acabe. Cuando se acabe, entonces lo que nos da la perilla lo multiplicamos por la carga del electrón y del protón por el número E, 1.602 por 10 a la menos 19, y eso nos da la energía cinética de los electrones más rápidos.